sí hay sanción. Las cuentas hay que diferenciar muy bien entre caduco, prescrito, si ya no se puede hacer nada al respecto. Pues al final del día, creo que hay una incongruencia en el gobernador, porque llevas todo un año echándonos en cara que el Congreso no revisa las cuentas. Y el día que las revisamos y las reprobamos, pues resulta que no sirve de nada porque fracasaron y es, lejos de un logro, es un rechazo. Entonces, es un fracaso. Yo creo que el Bronco debe dejar de ser egoísta. Él quiere plantearle a Nuevo León que si llega a sancionarse a un Medina, a una Margarita, es por él. Y no es cierto. La ley prevé distintas instituciones que pueden castigar. Tienes al Congreso, vía la Auditoría Superior, tienes a la Procuraduría del Ejecutivo, del Bronco, tienes a la PGR Federal, tienes Hacienda, tienes Contraloría. Entonces cualquiera de ellas puede iniciar un proceso y terminar con una sanción administrativa o penal. Tan no es cierto lo que dice el Bronco, que es un fracaso, porque él dice que están caducas. Falso totalmente. Primero que nada, la cuenta más importante de Medina, que es la 2014, está viva, porque llegó en noviembre, la Constitución nos da un año para revisar y salió en agosto. Se revisó y rechazó en tiempo y forma. Entonces, ¿cómo que es un fracaso? Para nada. Por eso le digo yo que con fundamento en mano, que nos dé la justificación. También me molestaba que en el norte salieran 3 supuestos expertos y sin decir su nombre y sin dar fundamento, esto es show mediático, no se vale. Yo sí tengo el fundamento. Lo he hecho valer durante todo el año, porque recuerden que la agenda de movimiento era ir tras Medina y Margarita. Recabamos firmas, convocatorias, marchas, change.org, todas las semanas insistiendo en Medina y Margarita y por fin se logra. La ley es muy clara. Todo lo que es administrativo está en la ley de fiscalización y en la ley de responsabilidad de servidores públicos, y lo penal está en el Código Penal estatal y de procedimiento. O sea, no hay vuelta de hoja. Ahí se regulan plazos, fechas, sanciones, todo. En lo administrativo, que puede terminar con multas, inhabilitaciones, destituciones, créditos fiscales, resarcimientos, la ley le da a la auditoría 5 años a partir de que conoce la irregularidad para sancionar. De que conoce. Una cuenta pública comúnmente tarda 1 año y medio en procesarse. Primero tiene que pasar al ejercicio fiscal. Ya pasó todo 2015, se junta la contabilidad, se le manda la glosa al auditor en marzo y el auditor tiene todo 1 año para investigar, auditar, requerir, etc. Entonces se viene dando cuenta hasta el año y medio si hubo irregularidades. Bueno, a partir de ahí tiene 5 años. Por eso yo soy un partidario que al día de hoy las cuentas rechazadas, todavía 2009, quizá 10, de ahí para acá todo está vivo para que el auditor ponga sanción administrativa. Lo dice la ley, no lo dice Samuel García ni el Bronco, la ley. El tema penal es más amplio, porque en el tema penal la prescripción de los delitos es la media aritmética de la pena mínima y la máxima. Palabras coloquiales. Los delitos se deben de promediar y el promedio es lo que dura la prescripción del delito. En el caso de delitos por corrupción, cohecho, tráfico de influencias, colusión, etcétera, que son más de 9, ejercicio indebido de funciones, negligencia, todos los delitos van de 2 a 7 años. La media aritmética es 4. De 2 a 7, la media es 4. Entonces te dice el Código Penal, la prescripción es a partir de que se conoce el delito, tiene la Procuraduría 4 años.
No 1, como dice el Bronco, 4 años. Pero también, recordemos que el Código Penal prevé agravantes. Un agravante es cuando se debe de castigar más por quien cometió el delito. La ley prevé que si un delito lo comete un servidor público es mucho más grave que un común, por tu puesto y porque eres representante popular. Entonces te dice, cuando la irregularidad ascienda a 600 cuotas elevadas al año, se duplica la pena. 600 cuotas por 365 por 73 pesos, que es el salario mínimo del DF, son 42,000 pesos. Es decir, todo arriba de 42,000 se duplica la pena, se duplica la prescripción. Yo te aseguro que todas las cuentas de Medina y Nati, todas, están por encima de 42,000. Agua y Drenaje trae 4,600 millones, Medina trae 4,400 millones. Entonces, si el delito se aumenta de 4 a 12, en lugar de 2 a 7, la prescripción, la nueva media aritmética, ya no es 4, es 7. Entonces, por simple matemática, en 2016 sigue vivo todavía 2008, que es la cuenta que reprobamos de Nati por haberse quedado con 912 millones retenidos no enterados. Entonces, no hay aquí show mediático, no hay una diferencia entre la versión del Bronco y de Samuel, no es lo que está en la ley. Y entonces, inclusive, quienes son abogados no me dejarán mentir, que el Código Penal también establece que los delitos de tracto sucesivo, es decir, que no fueron solo un hecho, sino que se va y hay una continuidad en el mismo, empieza a computar a raíz hasta que termina el delito. Tenemos casos como Istelión, que el delito de haber metido afores en bonos chatarra, en su casita y en Metro Financiera, no nada más fue en 2008, fue en el 8, 9, 10, 11, hasta el 12, que se da la pérdida de 300 millones de pesos. Bueno, a partir de ahí empieza a correr los 9 años o los 7 años. Entonces, no hay tal caducidad, no hay tal fracaso. Sí hay un coraje de que nuestros anteriores diputados del PRI y del PAN, porque era puro PRIAN, no veían las cuentas y menos las rechazaban. Bueno, ahora por fin las rechazamos. Tan dolió que está perdiendo la coordinación el presidente, el coordinador del PRI. Y entonces insisto, que no sea egoísta el Bronco. La ciudadanía quiere que se castigue la corrupción y se devuelva lo robado. No puedes o no debes tú ser el protagonista de todo. Tienes tus tareas, eres el ejecutivo, pero también hay un Congreso, también hay un procurador, también hay contralorías, también el Poder Judicial. Entre todos debemos sumar para castigar a Medina y no empezar a descalificarnos entre nosotros. Pero hay algo más que quisiera abundar, si me lo permites. De las 269 cuentas, alrededor de 120 se debían de reprobar. Porque hicimos el análisis y había responsabilidades graves. Había faltas graves, montos no solventados importantes. Y sin embargo el PRI alcanzó a negociar, en algunos casos con el PAN, por ejemplo Istelión, en algunos casos con independientes, por ejemplo para salvar al alcalde de Pesquería y de Juárez, que eran titulares de organismos reprobados, y salen solamente 99 rechazos. Entonces, una vez que se rechazaron 99, la tarea es, vamos a estar sobre el auditor para que se castigue, pero sobres desde la Comisión de Vigilancia. Y las que se aprobaron, pues ahí sí, por culpa del PRI, del PAN y los independientes, atamos de manos al auditor. Ya no puede hacer nada en esas cuentas, el auditor. Pero no por ello los delitos cometidos ya están blindados. Por eso, ¿qué estamos haciendo como movimiento? Las que sí se aprobaron, estamos presentando denuncias penales, aportando como prueba idónea la documental pública, que es el informe del auditor, donde ahí viene bien claro qué se desvió, qué observaciones hay, qué responsabilidades. Porque recordemos que el nuevo sistema penal acusatorio
ya no solamente vela por la cárcel, vela por la reparación del daño. Entonces el procurador, si se pone vivo, tiene la capacidad de que aun y que la cuenta esté aprobada, si hay un delito, lo persigo, lo ejecuto, pido que se repare el daño y luego veo si te meto a la cárcel. Pero mínimo ya te atoré y te traigo presionado. Entonces aquí la bandera de MC es muy clara, es vamos con todo, contra todos, con tal de que se haga justicia. Ya no podemos ser solapadores de corrupción, ya no podemos tolerar más impunidad. Ya basta de la injusticia y qué bueno que Nuevo León vaya a poner el ejemplo. Es exoneración administrativa, porque la auditoría no puede hacer nada, pero no quiere decir que con eso te blindes. Como lo dije en el inicio, uno puede llegar a la cárcel por muchas vías. Congreso, procurador local, PGR, unidad de inteligencia financiera por lavado de dinero, los mismos gringos te pueden atorar, Hacienda, el SAT. Hay muchas vías. El que se apruebe una cuenta, lo único es que te agota una. ¿Cuál? La del auditor. Pero hay muchas. Tan es así que el Bronco en la operación Tornado, aunque no se haya reprobado la cuenta de Medina, él agarró vuelo y presentó denuncia con las pruebas que recabó. Entonces, es falso que ya porque se aprobó, ya está blindado o exonerado. No. Se agotó una vía, que es la del auditor, pero tan es así que el movimiento dice, pues no me voy a quedar cruzado de brazos. Voy a ir a otra vía local, que es el procurador, y que le dé vuelo. Pues que vean esto con buenos ojos. Era un reclamo de 10 años de que se vieran las cuentas. Se revive un muerto que ya yo siento que ya se sentía blindado, que era Nati. Se le pega durísimo al medinismo. Margarita ya queda por los suelos. Y eso creo que, aunque no quiero tener un discurso de odio, es algo muy sano porque va a quedar ya el precedente de que ya no es como antes, que con lanita o con votos te blindabas. No, va a haber diputados aguerridos, necios, que si encontraron un delito, hasta donde tope. Y yo creo que eso ya le queda muy claro a la clase política, sobre todo la del PRI y del PAN, que antes entre ellos manejaban el sistema. Nada más que ahora se acuerden que ya el sistema, ya hay independientes, ya hay MC, y hay gente de veras que sí quiere un cambio y no vamos a descansar hasta que se logre.